Esta es nuestra quinta clase del módulo práctico donde vamos a interpretar una lectura para una persona que vamos a llamar Ana, que nació el 7 de agosto de 1958 a las 11:05 de la mañana en Córdoba, Argentina. Abrimos el astro.com, seleccionamos el idioma, ingresamos los datos de nacimiento. Ya vemos que es una leonina con ascendente en Libra y la luna en Tauro. Y obtenemos su carta astral. Cuando yo le hice su consulta, Ana tenía 45 años. Vamos a calcular la carta testigo. Veamos la carga planetaria en los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. En Aries nada, en Leo el Sol, que vale 16, y Urano 3, es decir 19, y en Sagitario tenemos a Saturno, que vale 6, de manera que 19 más 6 nos da 25% en fuego. Vamos a ver en agua, signos de Cáncer, Escorpión y Piscis. En Cáncer tiene a Venus, que vale 11, en Escorpio Neptuno, que vale 3, y en Piscis nada. Así que 11 más 3, Ana tiene 14% en agua. En los signos de aire, Libra, Acuario y Géminis tenemos en Libra Júpiter 6 y el ascendente 14. En Acuario nada y en Géminis nada. Entonces en aire 14 y 6, 20%. En tierra, signos de Capricornio, Tauro y Virgo tenemos en Capricornio nada, en Tauro la luna 15 y Marte 11, y en Virgo 12 de Mercurio y 3 de Plutón. De manera que acabamos teniendo en tierra 41. Ahora sumamos los resultados obtenidos, 25 de fuego, 14 de agua, 20 de aire y 41 de tierra, para ver si nos dan 100. Ok, da 100, los cálculos están correctos. ¿Cuál es el primer elemento? Está claro que es la tierra. Siendo el primer elemento tierra, la naturaleza interna de la carta testigo será tierra. ¿Y quién tiene naturaleza interna tierra? Son los discos. Y ahora, ¿cuál es el segundo elemento? Pues es el fuego. De manera que la expresión externa será fuego. Y quien tiene la expresión externa fuego son los caballeros. De manera que el caballero de discos es la figura de la corte que más se parece con Ana. El caballero de discos es un trabajador. Es el que pone su energía, su fuego, para garantizar sus necesidades materiales que comienzan por la barriga y continúan por las cuestiones económicas. El príncipe de discos también es un trabajador, solo que un trabajador que usa su mente, pues es un príncipe. Tiene expresión externa mental, mientras que el caballero es un trabajador que pone su energía, su fuego, su brazo. Entonces abrimos nuestra lectura con el caballero de discos aquí en el medio, y tenemos una carta de bastos, que es el as, dos cartas de copas, el príncipe y el 8, dos de espadas, el 3 y el 4, y una de discos, el 6. Es decir, aquí no hay un predominio de ninguna de las 4 series, que están más o menos parejas. Entonces, como siempre, comenzamos por la voz de la esencia, donde nos salió el as de bastos. Ya sabemos que todos los ases tienen que ver con un inicio y se corresponden con la esfera Keter, que está relacionada con la esencia del ser, con los primeros alientos de la manifestación, anterior a la polaridad. Entonces, ¿qué es lo que la esencia le está pidiendo a doña Ana? Le pide que inicie alguna cosa, que ponga su energía en algo nuevo, pero algo que esté enraizado en su esencia, que realmente tenga que ver con ella, no es cualquier cosa. Y en función que esa actividad está enraizada en su esencia, en su ser más auténtico, eso va a posibilitar que la energía no se disperse, que la energía se canalice muy bien. Porque cuando ponemos nuestra energía en algo que realmente tiene que ver con nuestro ser, esa energía se canaliza perfectamente, no se pierde, como muestra la imagen. La energía irradia, pero no se dispersa. Tenemos las 10 yod, la letra hebraica que significa mano, que se corresponde con el ermitaño y que es el ladrillo de la construcción del alfabeto hebreo, en las posiciones de las 10 sefirot, siendo que la yod de tamaño mayor se corresponde con la sefira Keter. Y con eso podemos irnos a la carta del ancla, donde está apareciendo el 6 de discos. El 6 es el número de la armonía y del equilibrio. Recuerden la estrella de 6 puntas formada por el triángulo ascendente, que simboliza el fuego, y el triángulo descendente, que representa al agua.
los principios masculino y femenino primordiales, perfectamente equilibrados y balanceados, y de cuya unión surgen el aire y la tierra, la vida en general, así como de la unión del caballero y la reina nacen el príncipe y la princesa. Entonces todos los seises representan el aspecto más equilibrado y armónico de la serie correspondiente. Todos ellos se relacionan con la Séfira Tifaret, literalmente la belleza atribuida al sol, de manera que aquí entra la conciencia, la energía y la luz. Tenemos pues en el ancla una carta común que se puede interpretar por exceso o por falta. La carta se titula El éxito, pero no es el éxito que nos cuentan por ahí, no es el éxito que consiste en alcanzar la riqueza material, generalmente en una batalla competitiva con otras personas, donde unos alcanzan el éxito y otros fracasan. El 6 de discos ilustra corporalmente la salud, la vitalidad y la belleza corporal, y en el plano económico es el éxito, pero el verdadero éxito, que es el que alcanzamos poniendo el mundo material en equilibrio y armonía. Cuando estamos despreocupados con dicho mundo, cuando las cosas fluyen económicamente. No necesitamos estar encima de las cosas materiales para que funcionen. No es necesario esfuerzo, porque nos envolvimos en actividades que tienen que ver con nosotros mismos, actividades para las que tenemos talentos, de manera que los resultados son cada vez mejores. No necesitamos estar todos los días mirando el extracto bancario. No estamos preocupados con las cuentas porque equilibramos lo que entra y lo que sale, ni gastando nuestro tiempo y energía en encontrar la mejor inversión del momento. Así que tenemos tiempo libre para otras cosas. Aquí tenemos la verdadera trascendencia de la materia. ¿Cómo la interpretaríamos por falta? Ana no valoriza su capacidad de alcanzar ese verdadero éxito económico del que acabé de hablar. No cree que puede llegar a esa situación de fluidez, de armonía, donde no hay desgaste, donde la persona tiene tiempo y energía para dedicarse a otras cosas que están más allá de la materia. También puede ser que haya una desvalorización de su belleza, tifajet, y vitalidad, o una falta de cuidados con su cuerpo y su salud. Y por exceso, ¿cómo sería? Muestra que Ana busca la aceptación del mundo a través de conseguir el supuesto éxito económico. Eso la lleva a hacer cualquier cosa que aparentemente dé seguridad económica y estatus, exceso de trabajo y desgaste corporal. ¿Y cómo demuestra ese éxito económico? A través del consumo, ropas de marca, el auto nuevo, viviendo en un barrio lujoso, etc. Busca el reconocimiento de las personas, probablemente de las más próximas, es decir, de la familia, apoyándolas económicamente. Si estoy pendiente y cuido de sus necesidades, me van a amar. Claro que hay gente que hace eso desinteresadamente o que lo hace también porque sus familiares lo están necesitando. Pero aquí en el ancla estamos definiendo siempre patrones neuróticos generalmente crónicos. Entonces hay dos posibilidades, y tanto el as de bastos como la carta testigo, el caballero de discos, no nos sacan de dudas, sino que parecen confirmar ambas posibilidades. El as indicando que no hace lo que tiene que ver con ella, y el caballero una tendencia a trabajar demasiado. Así que le pregunto a Ana, ¿cuál te suena más? Y dice que las dos. Generalmente cuando tenemos un 6 en el ancla, las dos posibilidades con algunas excepciones funcionan. Y yo insisto, ¿pero cuál más? Y me dice, bien, más la segunda. Es decir, esa necesidad de mostrarme exitosa y gastarme dinero con ellos para tener su reconocimiento y el de los demás. Y ellos, en verdad, no necesitan ayuda económica. Y esto nos va a quedar más claro cuando vamos a la carta de la infancia y nos encontramos el 3 de espadas, una carta sombría de las más bravas. Como todos los 13, muestra una primera fructificación de lo que se ve en los 12. Como todos los 13, tiene que ver con la esfera biná, literalmente el entendimiento. Atribuida a Saturno el materializador, de modo que en biná es donde se da la primera forma aún muy sutil al impulso dinámico de Jujma. Ya vimos que en los 13 se concretiza alguna cosa que ya venía en los 12. En este caso estamos en el mundo de las espadas. Si en el 2 de espadas, titulada La Paz, una carta sombría, tenemos un mecanismo mental, un patrón neurótico de dificultad para decir que no, para enfrentar, para mandar al carajo, una necesidad compulsiva de conciliar con los demás, este patrón neurótico tiene sus consecuencias en el 3, titulado originalmente El dolor,
aunque yo prefiero llamarla la aflicción, donde se crea una tremenda vulnerabilidad al rechazo, al abandono y a la culpa. La mente es arrasada por el dolor de estos tres tipos de impacto. Y este 3 de espadas está apareciendo en la infancia. Ya sabemos que en la infancia vemos situaciones que generaron traumas y dieron lugar a los patrones neuróticos crónicos que vemos en el ancla. Siendo una carta sombría, muestra también el ambiente familiar. Entonces, ¿cómo fue la infancia de Anita? Evidentemente vivió situaciones de abandono, rechazo y culpa que la traumatizaron, que le hicieron sufrir mucho. Con esas heridas psíquicas de abandono, rechazo y culpa por un lado, va a continuar atrayendo situaciones de rechazo, abandono y culpa para obligarla a tener que trabajar eso, porque eso no se va a curar así como así. No va a atraer gente amorosa, va a atraer justamente gente que le va a toquetear esas heridas, obligándola a tener que trabajarlas. También Saturno, como atribución astrológica, hace referencia a un ambiente familiar de seriedad, restricciones y exigencias. Esto la desvalorizó, creando la interpretación del 6 de discos por falta, y la dejó muy carente emocionalmente, con una necesidad enorme de aprobación y reconocimiento, denunciada por la interpretación de ese mismo 6 por exceso, que sugiere que Ana continúa intentando conseguir el amor familiar, el amor que le faltó en la infancia, y por un lado quiere ser reconocida y aprobada por el mundo, mostrando esa imagen de trabajadora del caballero de discos, y por otro lado quiere conseguir el reconocimiento familiar ayudando económicamente. Bien, con esto podemos pasar a la siguiente posición con la carta de las relaciones amorosas, donde nos encontramos el 4 de espadas titulado La tregua. El 4 de espadas, como todos los 4, tiene que ver con orden, estructura, estabilidad y en extremo rigidez. Como todos los 4, se corresponde con la esfera Gesed, que significa misericordia o amabilidad, la esfera de la construcción, relacionada con Júpiter. Entonces el 4 de espadas pasa esas ideas de orden, estructura, estabilidad, rigidez, construcción en el mundo mental. Veamos ahora cómo llevamos esas ideas a las relaciones amorosas. La primera interpretación en esta posición es que la relación actual, y si no se está relacionando con nadie hoy, las relaciones anteriores, la estaría ayudando a desarrollar el lado evolutivo que esta carta común muestra, es decir, la estaría ayudando a organizarse mentalmente mejor, a trabajar mentalmente con más método y organización, a fundamentar mejor sus conocimientos, a valorizar su capacidad de elaborar teorías, proyectos e ideas en general, y en ese sentido la ayudaría también a valorizarse como persona. Y con Júpiter como atribución astrológica, a expandir sus horizontes mentales. La segunda interpretación en esta posición es la imagen que nuestro consultante está mostrando en sus relaciones, sea para colmar sus necesidades de amor, atención y sexo, sea para protegerse, para blindarse. Siempre que tenemos una carta de espadas en esta posición, en la segunda interpretación vemos a alguien que si se relaciona lo hace de una manera muy intelectual, muy mental, muy fría, pues las relaciones amorosas finalmente están basadas en agua y fuego, copas y bastos, en emociones y sexualidad. Podemos decir que la actitud de Ana frente a las relaciones amorosas o posibles relaciones amorosas es muy fría, muy mental. Estoy aquí muy ocupada pensando en una serie de proyectos y no estoy abierta para envolverme en ninguna relación amorosa. Yo le mostré las dos interpretaciones y ella me dijo que realmente no se está relacionando, que tiene dificultad para relacionarse y que cuando surge alguna posibilidad de relación se lo piensa mucho, la analiza fríamente y no se envuelve. De hecho, con ese 3 de espadas ahí en la infancia, es muy sensible, tiene mucho miedo de volver a sufrir, tiene mucho miedo de abrirse emocionalmente, de entregarse. Cuando era niña se entregaba y sufrió. Tiene unas heridas profundas de abandono, rechazo y culpa, y prefiere evitar la posibilidad de que alguien venga y se las toquetee. Bueno, pues ahora vamos a sacar una segunda carta para la voz de la esencia y nos sale el 5 de copas, cuyo título es La frustración. Todos los 5 tienen que ver con el movimiento
el movimiento que rompe lo que carece de flexibilidad, lo que está rígido. Además, los 5 están atribuidos a la Séfira Geburah, vinculada con Marte, aquella esfera que criba todo lo que era construido en Gesed y elimina lo que no se corresponde con el impulso original de Keter. Entonces, en los 5 se rompe lo que estaba tan bien estructurado en los 4, menos en el 5 de bastos, pues como ya dije, el fuego está naturalmente siempre en movimiento, es intrínsecamente en movimiento. Entonces vamos a las copas. El 4 de copas, de título El lujo, muestra un estado emocional estructurado, estable, donde la persona se siente segura para expresar sus emociones y que facilita construir relaciones externas bien estructuradas. En el 5 se rompe todo eso, aquí hay una caída en picado de la autoestima, el agua se acabó, no hay más agua, la autoestima desapareció. Claro que eso tiene consecuencias, pues con la autoestima baja corremos el riesgo de que nuestras relaciones no fluyan, pues nos convertimos en una especie de vampiros, colocando una exigencia brutal de que la otra persona nos calibre la autoestima, y eso muy poca gente lo aguanta, sentirse chupado de esa manera. Pero cuidado, nunca vamos a interpretar ese 5 de copas como se hace tradicionalmente. Insisto, no vamos a hablar de separaciones, divorcios, no. Vamos a hablar de caída de la autoestima. Y aquí la tenemos como segunda carta de la posición de la voz de la esencia. ¿Qué será lo que la esencia le está pidiendo a Ana? Pues en primer lugar que trabaje su autoestima. También tiene que evitar poner la responsabilidad de sus dificultades en los demás. Cuando pasamos por situaciones de mucho dolor en la infancia, la persona puede continuar responsabilizando a la familia por sus dificultades para construir relaciones amorosas satisfactorias o realizarse profesionalmente. Es conveniente entender que si una persona en su vida anterior no consiguió resolver una determinada cuestión, partiendo de la base de que atraemos lo que necesitamos para crecer, esa persona va a encarnar en una familia donde justamente le van a tocar ese punto, para que lo tenga que trabajar y curar. Probablemente Ana no resolvió en vidas anteriores problemas relacionados con abandono, rechazo y culpa, y entonces se encarnó en una familia que le abrió esas heridas psíquicas para obligarla a trabajar en eso. Podemos imaginar este planeta como una especie de escuela. Cuando llegamos en esta escuela, por decir así, con un 0 de conciencia, y después de una serie de vidas, si alcanzamos el 100% de conciencia, entonces ya no necesitamos volver. O si lo hacemos, volvemos como maestros, como avatares. Esa tradición hindú nos ayuda a entender muchas cosas. Continuar echándole la culpa a la familia no resuelve nada. Lo que resuelve es trabajar para curar esas heridas. Para ello, la voz de la esencia le pide a Ana que trabaje su autoestima. La autoestima se puede trabajar en la luz y en la sombra. En la luz, haciendo aquellas opciones que significan que nos amamos más. Excelente, entre otras cosas, para salir de dudas. Sin embargo, no fuimos enseñados a hacer eso ni en casa, ni en la escuela, ni en la iglesia. Lo que nos enseñaron fue agradar, para conquistar la aprobación, el amor de los demás. Entonces hay que empezar a hacer eso con las cosas más simples, más tontas. Quiero salir a la calle y me tengo que poner unos zapatos. De los X pares que tengo, ¿cuál es la opción que significa que me amo más? Están llegando las vacaciones, tengo varias opciones. De esas opciones, ¿cuál es la opción que significa que me amo más? Con eso vamos a ir mejorando nuestra autoestima. Esto sería en la luz, y en la sombra sería revisar a través de la memoria justamente las situaciones donde bailaron flamenco encima de nuestra autoestima, trayéndolas para la conciencia. Entonces podemos darnos cuenta de que lo que fue impactante y dramático cuando éramos niñitos y niñitas dependientes y vulnerables, que sabíamos instintivamente, como ya dije, que para sobrevivir necesitábamos ser cuidados, nutridos, protegidos y aceptados por la familia, para el adulto generalmente independiente y con cierta experiencia de vida y ciertos conocimientos, ya no tiene esa fuerza, ese poder, con lo cual eso ya no nos manipula y vamos curando esas heridas. Puede suceder que nuestro consultante no se acuerde de esas experiencias traumatizantes de la infancia. Cuando de niños pasamos por experiencias muy traumáticas, mandamos todo eso para la sombra del inconsciente. No es algo que nos guste recordar. Las intentamos esconder, solo que eso nos manipula.
Yo he visto no solo en las lecturas de tarot, sino platicando con psicoterapeutas, que me comentaron que algunos pacientes pasaron en la infancia por experiencias muy fuertes y traumáticas, por ejemplo una violación, y solo después de muchas sesiones de terapia consiguieron acordarse, porque hay negación, hay miedo. Hay mucha gente que tiende a crear una fantasía en relación a su infancia, y otras que simplemente se olvidaron de todo. Te dicen, yo no tengo recuerdos de menos de 7 años. Pero esas situaciones que la persona trae en función de tener esas heridas, eso sí la puede ayudar a reconocer y trabajar. En la medida en que revisa su infancia y revive esas situaciones, puede darse cuenta, como ya dije, que lo que fue terrible en la infancia ahora no tiene ese poder para el adulto. También es importante observar las consecuencias de esa baja autoestima. Cómo eso se manifestó, qué cosas dejó de hacer, qué iniciativas dejó de tomar en función de tener esa autoestima baja. Entonces sacamos una segunda carta para el ancla y nos sale el 10 de espadas. Ya sabemos desde la lectura terapéutica de Francine que todos los 10 muestran un límite y se corresponden con la esfera Malhut, que significa el reino. Esta es la esfera de la saturación. De los 4 elementos, 3 son volátiles, entonces la saturación lleva a crear tensiones que generan una necesidad de ruptura. Así en el 10 de bastos, el no aguanto más, estoy agotado. En el 10 de copas, el no aguanto más, me siento sofocado. En el 10 de espadas entra el sol como atribución astrológica, entra la conciencia. Sí, también es un no aguanto más, pero un no aguanto más consciente, un no aguanto más y rompo. La carta se llama la ruina y es la ruina de la vieja mente, la ruptura de la vieja mente. Es cuando la mente arroja la toalla, cuando la mente dice no quiero continuar manteniendo esa vieja visión de mundo estructurada encima de toda una serie de creencias que solo traen sufrimiento. Entonces este 10 de espadas, una carta común, está apareciendo en el ancla. ¿Cómo interpretaríamos eso? Por falta es una dificultad crónica para romper con esa vieja visión de mundo, es decir, la persona continúa regida por esa vieja visión de mundo estructurada encima de ese tipo de creencias. Por exceso indicaría una persona con una actitud que niega cualquier visión de mundo, cualquier ideología, que te dice que todo es mentira, que no cree en nada, que si tú defiendes una política de sustentabilidad del medio ambiente, te dicen que todo eso es un cuento chino. En este caso está claro que es por falta, que Ana continúa prisionera a esa visión de mundo en la que fue educada. Con esto vamos a sacar una segunda carta para la infancia. Pues como ya te dije, cuando la primera carta de la infancia es sombría, puede ser conveniente sacar una segunda carta y nos sale el colgado. El colgado ilustra el principio de la entrega a tu propia naturaleza, ilustra la plena aceptación de uno mismo. Finalmente, a lo único que estamos amarrados y no nos podemos soltar es a nuestra naturaleza. Estamos amarrados a lo que somos y no podemos ser otra cosa, así como el aguacatero no da mangos y el árbol de mangos no da aguacates. Tenemos pues al colgado aquí en la infancia. ¿Cómo podríamos interpretarlo? No la dejaron ser ella misma, no fue aceptada como ella era. No sabemos muy bien lo que se le exigió para tener un mínimo de aceptación. Pero está claro, y más con ese amenazador 3 de espadas como primera carta, que no fue aceptada, que no se le permitió expresarse auténticamente y entonces tuvo que reprimirse, vivió la experiencia de no ser aceptada. Con eso podemos irnos al momento actual, donde aparecen 2 cartas de copas, es decir, es un momento fundamentalmente emocional. La primera es el príncipe de copas, que por ser de copas su naturaleza interna es agua, es decir, emocional, y por ser príncipe su expresión externa es aire, es decir, mental. Es internamente emocional, pero se expresa mentalmente. ¿Qué está indicando el príncipe de copas en el momento actual? ¿Qué impulso consciente Ana está sintiendo con el príncipe de copas en esta posición? Podemos decir que está sintiendo el impulso de conocerse mejor a nivel emocional y para ello ve la necesidad de poner la mente para observar las emociones, para analizar las emociones, para mejor entenderlas.
Se pregunta por qué determinadas situaciones me mueven emocionalmente tanto. ¿Por qué esta situación me da miedo, me enoja o me deja triste? Estando esta carta en el momento actual, podemos suponer que Ana ya está dándose cuenta de que necesita analizar y entender sus emociones para administrarlas y conseguir sentirse mejor emocionalmente. La segunda carta de esta posición es el 8 de copas, de título La indolencia. Ya sabemos que 7 y 8 están mostrando aspectos generalmente desequilibrados, opuestos y no complementarios, por estar fuera de la columna central del árbol y por estar lejos de la luz de Keter. En este caso estamos con las copas. Ya vimos el 7 de copas en la infancia de Francine, ya sabemos que muestra la búsqueda frenética y compulsiva de placer a través de las compensaciones, con esa doble atribución astrológica con Venus. Una como atribución astrológica de la carta, Venus en Escorpio, y otra por corresponderse con la esfera Netzach, también atribuida a Venus, el planeta, entre otras cosas, del placer físico. Y en el 8 de copas vemos el cielo cargado de nubes oscuras, aludiendo al serio, exigente, restrictivo, pesimista y materializador Saturno. La esfera correspondiente es Sod, atribuida a Mercurio, el racional y frío regente de la mente. Es una carta que ilustra un estado emocional de tristeza, apatía, indolencia y depresión. Como toda carta sombría, apareciendo en el momento actual, está indicando que nuestro consultante está tomando conciencia del patrón neurótico mostrado por la carta y sintiendo el impulso de trabajar ese patrón para desactivarlo. Ana está sintiéndose deprimida, pasó la vida intentando mostrarse exitosa y llegó a la depresión. Las dos cartas juntas son muy esclarecedoras, justamente en la medida en que profundiza en la observación con la mente de sus estados emocionales, ve más clara esa tristeza, esa apatía y ese estado depresivo en el cual está. Inclusive cuando yo hablé de que buscaba la aprobación familiar a través del apoyo económico, ella me contó que efectivamente hacía eso. Ya había pagado una reforma de la casa de los padres, que no tenían realmente esa necesidad objetiva de un apoyo económico. Los llevaba de vacaciones todos los años, insistiendo en conquistar esa aprobación que le faltó en la infancia, dándoles ese apoyo financiero, y generalmente el tiro le salía por la culata. Cuando hacía una cosa, esa cosa era desvalorizada por la familia. Su padre tenía un Volkswagen de aquellos antiguos, aquel bochito, y Ana le compró un coche nuevo. La semana siguiente el padre tiene un accidente, afortunadamente no le pasa nada, pero le echa la culpa al auto. Dice que no quiere ese carro nuevo, que prefiere su escarabajo. Eso la tocó porque se dio cuenta de que por más que intentase conseguir ese reconocimiento, la cosa no iba para adelante y de alguna manera acentuó esa tristeza crónica que tenía. Bien, entonces con esto ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos una especie de historial de Ana. Ya sabemos, entre otras cosas, que está dándose cuenta de que está deprimida y necesita conocerse mejor y salir de la depresión. Y probablemente fue eso lo que la llevó a agendar una consulta. Normalmente las cosas suceden así. La persona se da cuenta de algo y entonces quiere herramientas para trabajarse y sentirse mejor. Entonces podemos voltear las cartas del método, camino de crecimiento y resultados. Aquí las tenemos. El 4 de discos, titulada El poder en el método. El 8 de discos, la prudencia en el camino de crecimiento. El 3 de copas, la abundancia en el resultado interno. Y el 2 de espadas, la paz en el externo. En el método de nuevo un 4. Ya sabemos que los 4 tienen que ver con orden, estructura y estabilidad, y con Gesed, la céfira de la construcción. Este 4 de discos es una carta muy especial porque tiene el Sol, en este caso en Capricornio. De nuevo aquí entra la conciencia, la luz, la energía en el mundo de la materia. Y el mundo de la materia comienza por el cuerpo físico, continúa por el bolsillo, la cuenta bancaria y las propiedades de las cuales una de las más importantes a nivel de calidad de vida es justamente la residencia, la casa. Entonces, ¿qué es lo que el tarot le está sugiriendo a doña Ana que haga en estos momentos, en que tiene 45 años, con este 4 de discos en el método? Ana me comenta que se identifica con su cuerpo físico, que pasa horas en el gimnasio construyendo un cuerpo atractivo.
cosa que ya imaginábamos con el 6 de discos en el año. Aquí en el 4 de discos tenemos el Sol, que habla del proceso de individuación. El proceso de individuación es el proceso a través del cual desarrollamos nuestra identidad, una identidad con la cual ya nacimos, solo que nacimos con esa identidad en el plano de semilla. El proceso de individuación lleva la semilla al árbol, lleva el bebé al adulto completo, realizado, fructífero, feliz y sano. Es importante entender que la individualidad es la propietaria del cuerpo físico, de las emociones, de los instintos, de la mente con sus creencias y proyectos, de la cuenta bancaria y de las propiedades. Tenemos que tener cuidado. No podemos ni rechazar nuestras propiedades diciendo yo soy un ser espiritual y no quiero saber nada de cuenta bancaria, instintos, etc. Pero tampoco podemos identificarnos con nuestras propiedades. No podemos decir yo soy la imagen que está en el espejo. No, somos el propietario de la imagen, no somos la imagen. No estoy estacionado ahí, no, el que está estacionado ahí es mi carro. Entonces no se trata de identificarse con el cuerpo, se trata de poner conciencia en el cuerpo. Eso significaría mejorar la alimentación, hacer ejercicio para sentirnos corporalmente en buena forma. Esta es la carta de la buena forma en el plano corporal. Y también está hablando del mundo material. Es decir, aquí se trata de construir alguna cosa en el mundo material que realmente refleje al sol, que refleje nuestra individualidad. Entonces el 4 de discos en el método sugiere que Ana construya su propia estructura material, algo que realmente tenga que ver con ella. Hasta ahora estuvo trabajando para adquirir una situación económica próspera y con ella obtener el reconocimiento del mundo, especialmente de la familia, con la que gastaba una buena parte de lo que entraba. Aquí el tarot le dice, ocúpate de tus propios asuntos, cuida de tu cuerpo con conciencia y construye tu propia estructura material. Cuando yo le dije eso, Ana me responde, yo he estado todos estos años apoyando económicamente a mi familia, pero no tengo mi casa. Continúo pagando alquiler, eso sí, en un edificio moderno y confortable. Entonces llegó el momento de comprar o construir tu propia residencia. Con el 4 de discos claro, ahora vamos a sacar una segunda carta para esta posición del método y nos sale el loco. En la visión terapéutica está representando al niño o la niña anterior a la programación infantil, aquel niño o niña espontánea que transformaba sus impulsos en acciones con palabras, gestos, etc. Perceptiva, que veía las cosas como son y no a través de un montón de creencias que le fueron colocando en la cabeza después. Como dice el refranero castellano, nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. ¿Y cuál es el cristal? Las creencias. Vemos todo a través de nuestras creencias. Solo que el niño o niña que todavía no fue programada no tiene creencias y ve las cosas como son. Y a veces cuando expresa lo que ve, deja a los adultos en situaciones no muy confortables. Es alegre, sí, puede llorar y dar la pataleta, pero después de la última lágrima vuelve a ese estado natural del bebé y del niño en sus primeros años, ese estado de alegría, que debería de ser el estado natural del ser humano. Pero desde aquella época generalmente nos tragamos tanto enojo, tanto dolor, tanta humillación, tantas exigencias que esa alegría se fue escondiendo. Y ahora para dar una buena carcajada, una verdadera carcajada, no esas carcajadas histéricas que se escuchan por ahí, necesitamos una situación muy especial o que nos cuenten un muy buen chiste. Es total, no está dividida. Cuando sale gateando detrás del perro está entera, total, mientras que con frecuencia los adultos estamos divididos entre varias opciones. Ese niño o niña es inocente, no tiene malicia, no se juzga a sí misma ni a los demás, es pura. Está presente en el presente. Nosotros adultos muchas veces estamos proyectados en el futuro. Para el niño con esa edad el futuro no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es el presente. De hecho, vivimos la vida en el presente. Si tú le dices a un niño, dentro de 3 meses te voy a comprar una bicicleta, eso y nada es lo mismo. Lo que sí le dice algo es vente, vámonos a la tienda que te voy a comprar una bici. Es imprevisible. Está peinando la muñeca y de repente la tira al suelo y sale corriendo atrás del gato. Es capaz de maravillarse. Se encanta con las cosas nuevas. Cuando ve pasar el tren se emociona, nosotros no.
Ya no nos maravillamos con nada, ya lo vimos todo en el Discovery Channel. Y cuando se siente segura de tener sus necesidades de sobrevivencia satisfechas, es decir, cuando no tiene calor, no tiene frío, no tiene hambre, no tiene sed, no se siente molesta porque, por ejemplo, está mojada, entonces irradia amor. Estas son entonces las características del niño o la niña anterior a la programación. Y si tomamos la inicial de cada una de ellas, formamos la palabra epatípica, que uso para referirme al niño o niña no programado o programada. Así que el tarot le está pidiendo a Ana trabajar esas características para rescatar a aquella niña original que un día fue. Claro que aunque la rescate, en la sociedad en la que vivimos no podemos estar expresándola plenamente las 24 horas. Por ejemplo, cuando en un control nos para la policía, no podemos ser espontáneos y darles nuestra opinión en relación a la violencia policial en aumento vertiginoso. Pero sí hay muchas características que podemos vivir y expresar tranquilamente en la sociedad. En los tiempos en los que vivimos, por ejemplo, sí podemos maravillarnos. Y hay otra cosa con el loco. La figura central es el hombre verde de la primavera, personaje de la tradición celta. Con los cuernos de Dionisios, está atravesando 3 anillos de luz, que son los 3 velos de la Cábala que separan el principio creador de la creación, lo no manifestado de lo manifestado. El hombre verde está atravesándolos, iniciando la manifestación de alguna cosa. Podemos decirle, pues, a Ana que el tarot le sugiere manifestar algún tipo de talento, de potencialidad que ella tiene y que de repente desconoce, o si conoce no se había atrevido a usarla. La expresión de ese talento, como la expresión de cualquier talento, trae placer. Ese placer está aquí ilustrado por las uvas, que cuando las comemos bien maduritas nos dan placer. Y eso de manifestar un talento tiene mucho que ver con el as de bastos que nos había salido en la voz de la esencia, que sugería tomar una nueva iniciativa que realmente tenga que ver con ello. Entonces vamos y sacamos una tercera carta para el método y nos sale el hierofante. El hierofante tiene varios niveles. El primero ilustra el principio de la trascendencia espiritual. Hay que tener cuidado cuando hablamos de espiritualidad. La tendencia es pensar en religiones que nos llevan a intentar conectarnos con determinadas entidades espirituales o supuestas entidades espirituales y a someternos a los mandamientos, expectativas y códigos de conducta que los intermediarios, que generalmente se declaran exclusivos entre esas identidades y nosotros, nos exigen para no sufrir tremendos castigos. Y así corremos el riesgo de que en la medida en que colocamos nuestra intención y atención en conectarnos con dichas entidades, nos desconectemos de nuestro ser interno espiritual. Si queremos llegar a nuestro ser interno espiritual es yendo para adentro y no para afuera. En la medida en que vamos dejando los aspectos más densos de nuestro ser en armonía y equilibrio, cuerpo físico, como dicen los chinos, no puedes meditar si tienes hambre, emociones, mente silenciosa, limpia de creencias, que se conecta con la esencia, vamos entrando en contacto con nuestro ser espiritual. Bien, ese sería el primer nivel. El segundo nivel es el maestro iluminado, aquel que por el hecho de vivir el proceso que ilustra la sacerdotisa, es decir, de desarrollar la receptividad con el mundo interno para sintonizarse con su esencia y con el mundo externo para entender y aprovechar los mensajes que le traen, las situaciones que atrae y así curar sus heridas psíquicas, va tomando cada vez más conciencia de su espiritualidad hasta que se ilumina. Entonces, sobre la base de su propia experiencia, puede ayudar a los demás a avanzar en dicho proceso. El tercer nivel es el maestro, el profesor, aquel que tiene unos conocimientos que puede transferir a los demás. Ya no se trata necesariamente de algo espiritual, sino que puede ser cualquier tipo de conocimiento. Entonces, con esta carta en el método, lo primero que el tarot le está sugiriendo es trabajar esa interiorización, ese ir para adentro, armonizando y equilibrando los aspectos más densos de su ser para llegar a ese contacto interior. Evidentemente, la meditación puede ayudar mucho. La segunda es que aproveche lo que los grandes maestros iluminados, especialmente los contemporáneos,
que están hablando para la humanidad de nuestra época han dicho, han escrito o han grabado. Cuidado, que no se trata de tornarse discípulo de algún gurú, que ahí si hacemos todo lo que el gurú manda, acabamos pasando la responsabilidad de nuestra vida para el gurú, nos infantilizamos. Pero sí podemos aprovechar muchas cosas, las cosas que en estos momentos nos tocan, nos encienden una lucecita. El resto, si no nos toca, no tenemos por qué interiorizar. Y la tercera posibilidad es que valorice su capacidad de pasar a los demás, de enseñar a los demás alguna cosa. Ahora bien, parece que en lo que Ana trabajó toda su vida no tenía mucho que ver con ella, por lo menos ya no tiene que ver. Pues la voz de la esencia le está pidiendo que inicie una nueva actividad que realmente tenga que ver con ella. Así podemos descartar esta tercera posibilidad. El hierofante se corresponde con el signo de Tauro, un signo de tierra, que podría estar sugiriendo que ponga atención a las cuestiones materiales, tanto del cuerpo físico como en su entorno material. Sin embargo, en la correspondencia de los arcanos mayores con los signos y planetas tenemos algunas que son como un guante. Por ejemplo, el mago con Mercurio, la fortuna con Júpiter, la muerte con Escorpio, pero otras que ni tanto. Los arcanos mayores tienen una personalidad muy propia y sus significados serían restringidos si los intentamos encajar en los signos y planetas. Son dos mundos que, aunque tengan ciertas conexiones, son diferentes. Por ejemplo, el demonio con Capricornio. Los capricornianos se los ve buenos para usar la materia, pero no se les ve así muy instintivos. O el carro con Cáncer. Andando un poquito en la cuerda floja podemos encontrar un cierto paralelismo entre el hierofante y el signo de Tauro, en la medida en que éste está regido por Venus, y Venus es, entre otras cosas, el planeta del amor. Y el amor es lo que hace que la sacerdotisa, que alcanzó la iluminación, se transforme en maestra. Cuentan que cuando Siddhartha Gautama, el Buda, se iluminó, les dijo a sus compañeros de prácticas: bueno, ahora que ya me iluminé me voy, ya no tengo nada que hacer aquí. Sus compañeros le respondieron: por favor, no te vayas, ahora que te iluminaste, enséñanos a alcanzar el nirvana. Y fue justamente el amor que él sentía por sus camaradas de meditación y de prácticas que lo llevó a quedarse y transformarse realmente en un maestro. Hay gente por ahí que se ilumina y continúa su vida haciendo lo que hacía sin proponerse ayudar a nadie a iluminarse. Bueno, vamos entonces con el camino de crecimiento y nos encontramos el 8 de discos, cuyo título es la prudencia. Si el 7 de discos, titulado el fracaso, tiene que ver con el estancamiento, pues tenemos como atribución astrológica Saturno, que es lento, en Tauro, que también es lento, pues la cosa se para. La imagen muestra una naturaleza muerta, cristalizada, fosilizada. Es el estancamiento tanto en el plano corporal como en el plano económico, como muy bien indica su título, el fracaso. Ahora bien, en el 8 tenemos al Sol. Es decir, aquí la materia está iluminada por el Sol. Aquí los resultados de nuestro trabajo llevan nuestro sello personal, nuestro Sol. El autor es reconocido por su obra. Además, el Sol está en Virgo, signo regido por Mercurio, que también gobierna la esfera Od y que sabe administrar bien la materia. Se llama la prudencia porque en esta carta, donde los discos se transformaron en flores, mostrando que el árbol está en el momento de la floración, es el momento más peligroso, pues un vendaval, una granizada, una helada puede matar las flores y entonces el árbol no va a completar su ciclo. De todos modos, parece que las hojas protegen las flores. Yo prefiero llamarla la producción, pues poniendo nuestro sol, nuestra conciencia, nuestra individualidad en el mundo de la materia, tenemos los resultados correspondientes con las características que acabamos de ver. Además, las flores aludan a resultados cargados de belleza, la belleza de nuestra individualidad. Y la tenemos aquí en el camino de crecimiento. Recuerda que el camino de crecimiento es una consecuencia de usar las llaves que aparecieron en las cartas de las posiciones anteriores. Una carta sombría en esta posición indica que nuestro consultante identifica el patrón neurótico y empieza a trabajarlo para desactivarlo. Si es una carta común, empieza a desarrollar el lado evolutivo de la carta. En este caso, una carta común muestra que la persona empieza a mostrarse a través de sus obras, a través de los resultados materiales de su trabajo donde coloca su sello personal.
Si en el 3 de bastos de título La virtud o el virtuosismo, donde también teníamos el sol, era cuando optábamos por actividades donde hacíamos de nuestro hacer la expresión de nuestro ser, aquí ya no es en la actividad donde el sol se manifiesta, sino en el resultado material y concreto de dicha actividad, resultado que va a llevar nuestro sello personal. Evidentemente, también a nivel corporal, con la presencia del sol aquí muestra una mejora de nuestro estado físico, una mayor conciencia en el cuidado con el cuerpo. Entonces aquí Ana ya está haciendo algo que tiene que ver con ella. Ya tenemos una primera materialización de lo que la esencia le está pidiendo con ese as de bastos y lo que el tarot le sugiere con el 4 de discos. Ahora vamos a sacar, como siempre, 3 cartas más para el camino de crecimiento y nos sale la princesa de bastos, el 10 de discos titulado La prosperidad y el caballero de espadas. La princesa de bastos, por ser de bastos, tiene una naturaleza interna fuego y por ser princesa su expresión externa es tierra. Es decir, que con las plumas, en este caso rojas, que aparecieron azules en el arcano del ajuste, plumas de Maat, diosa de la armonía, de la verdad y de la justicia. La princesa materializa impulsos instintivos y creativos. Podemos decir que Ana está comenzando a dar forma concreta y material a sus impulsos fogosos, es decir, en primer lugar, a vivir en la práctica sus instintos, las fuerzas que nos mantienen vivos como individuo y como especie, el instinto de defensa, el sexual, el de cuidar del cuerpo o de preservación y el instinto gregario que nos lleva a socializar. Y en segundo lugar, a dar forma concreta a su creatividad. Finalmente el fuego es el segundo elemento de Ana. Vamos pues con la tercera carta del camino de crecimiento, donde tenemos el 10 de discos titulado La prosperidad. Ya sabemos desde lecturas anteriores lo que son los dieces. Muestran un límite y se corresponden con Malhut, el reino, la esfera de la saturación atribuida al elemento tierra. Si en los 10 de bastos, copas y espadas teníamos una situación límite de tensión que pedía rupturas, eso sí, más consciente en el 10 de espadas, por tener el sol como atribución astrológica. En el 10 de discos, el elemento tierra asimila perfectamente el principio de la saturación de Malhut, de manera que aquí no hay rupturas. Vemos 10 monedas doradas, color de los dioses, en las posiciones de las 10 sefirot del árbol de la vida. La atribución astrológica Mercurio en Virgo nos ayuda a entender que esa prosperidad, esa mejora económica que vemos aquí, sucede en la medida en que usamos la mente Mercurio, elaborando proyectos, teorías, que de alguna manera van a repercutir positivamente en nuestro bolsillo y en la calidad de vida de quien va a beneficiarse de esos proyectos. Este aspecto, digamos, más social o extensivo de esta carta procede de la idea que Crowley pasa en la imagen, donde vemos, como ya vimos en la lectura de Ricardo, el dinero que vale, las monedas doradas, y el dinero que no vale, el dinero que perdió el brillo y está cayendo por detrás. Entonces podemos decir aquí que Ana está comenzando a valorizar su capacidad intelectual de desarrollar esos proyectos que van a generarle mejoras económicas y dar calidad de vida a las personas que aprovechen esos proyectos. Con eso podemos ir a la última carta del camino de crecimiento, que es el caballero de espadas. Siendo de espadas, su naturaleza interna es aire, es decir, mental, y siendo caballero, su expresión externa es fuego. Así que toma iniciativas impulsivas a partir de esas ideas, teorías, proyectos, etc. Está en el camino de crecimiento, indicando que Ana se está lanzando, se está aventando a partir de esas ideas que ya estaba formulando en el 10 de discos. Se arroja decididamente, valientemente en una determinada dirección, como muestra en la imagen, sin titubeos ni dudas, este caballero que Crowley llama el Señor de los Vientos. Observa las 4 direcciones cardinales, los 4 vientos escritos en sus alas como de libelucóptero. Con esto podemos ir a los resultados. En el resultado interno tenemos el 3 de copas titulado La abundancia. Ya sabemos que en los 13 se da una cierta condensación, fructificación de lo que teníamos en los 12. Tanto por ser el 3
el fruto del encuentro del uno masculino con el dos femenino, cuanto por corresponderse con Binah, atribuida a Saturno, donde se da la primera forma todavía muy sutil al impulso dinámico de Jochma. Ya habíamos visto cómo se daba este proceso de condensación del 2 al 3 en las espadas, y ahora lo que tenemos es en el palo de las copas. Si el 2 de copas, cuyo título es el amor, ilustra la autoestima, va tomando forma en el 3 de copas titulado la abundancia. Aquí el 3 de copas, en el resultado interno, indica que Ana, como consecuencia de todo el proceso, consiguió desactivar las dificultades internas que tenía para valorizarse en su capacidad de generar frutos, su capacidad de expresar sus talentos, y también superó las dificultades internas para ser realmente generosa, primero consigo misma y transbordando después con los demás. Pasó toda la vida en una falsa generosidad con su familia, intentando comprar su amor. No era generosidad, era comercio, un comercio que nunca dio resultados, mientras que ella no hacía nada para ella misma. Ahora, siguiendo la sugerencia que le hace el tarot con el 4 de discos, el poder, en el método de que construya su propia estructura económica, ya piensa en ella y se torna generosa consigo misma. De todos modos, ya se había dado cuenta que continuar con esa historia del 6 de discos que vimos en el ancla, usando su dinero y apariencia de éxito financiero para conseguir la aprobación familiar, la había llevado a la depresión 8 de copas en el momento actual. Con eso podemos ir al resultado externo, donde apareció el 2 de espadas titulado la paz. Ya sabemos que los 12 muestran la primera polarización de lo que teníamos en los ases y se corresponden con Jochma, la sabiduría, el impulso dinámico de la evolución. Para entender mejor este 2 de espadas, es conveniente verlo junto con el as y el 3. El as se corresponde con Keter, es anterior a la manifestación, y siendo la manifestación de la mente los pensamientos, el as de espadas es la mente silenciosa, sin pensamientos, que le permite conectarse con la esencia, aquel canal del que hablamos el otro día en la lectura de Vera, que une la esencia con la pantalla de la percepción. Y cuando la mente está turbinada, está atascado, impidiendo cualquier conexión posible con la esencia. Sin embargo, la mente silenciosa sí puede conectarse con la esencia y a partir de ahí puede vislumbrar un plano de vida realmente enraizado en la esencia, de manera que su voluntad, telema, aquí escrita en griego en la lámina de la espada, sea su verdadera voluntad, no un capricho de la mente o de los patrones neuróticos que la manipulan. Todo eso se polariza en el 2, con Jochma, el primer impulso hacia la manifestación, el principio dinámico de la evolución que genera actividad mental, un montón de pensamientos. Tenemos que poner un cierto orden en esa avalancha. Tenemos que encontrar una conciliación, tenemos que llegar a un acuerdo. Por eso el 2 de espadas tiene que ver con una necesidad de conciliación, que a la vista de la atribución astrológica, la luna en Libra, que quiere ser amiga de todo el mundo, con un miedo terrible de perder las amistades, acaba exagerada y se transforma en una dificultad muy grande para decir que no, para mandar a paseo, a la fregada, se transforma en una compulsión para mantener la paz, una paz que en el fondo es falsa. Y esto toma forma en el 3 de espadas. La aflicción, donde tenemos la mente arrasada por el dolor del rechazo, del abandono y de la culpa. Entonces, tenemos el 2 de espadas, una carta sombría en el resultado externo. Como toda carta sombría en dicha posición, suele sugerir que la persona atrae una situación que le ayuda, si no la empuja, a identificar el patrón neurótico ilustrado por la carta sombría. Hasta aquí Ana se había distanciado de aquellas actitudes que tenían relación a la búsqueda del reconocimiento, de la aceptación y del amor familiar, y se había puesto a pensar en sí misma y a hacer cosas que tienen que ver con ella. Sin embargo, parece que todavía no había surgido una situación en que ella se viera obligada a decirles que no, rompiendo radicalmente con aquellas viejas y crónicas actitudes. Entonces aparece aquí una situación que le ayuda a decir que no. Y esa situación podría ser que alguna persona o varias de la familia llegan y le dicen: ¿pero qué pasó? Tú que estabas tan presente, tan actuante, dispuesta siempre a ayudar,
Ahora de repente nos das la espalda, no te preocupas con tu familia, haces tu vida y no nos haces ni caso. Y le piden alguna cosa, dándole a Ana la oportunidad de decirles que no. Ya dije el otro día que con una carta sombría en el resultado externo podemos hacer una especie de truco, podemos llevarla al método para que la persona comience a trabajar desde ahora ese patrón neurótico. Y cuando atraiga, si todavía es necesario que atraiga esa situación, ya habrá trabajado esa dificultad interna y tendrá más facilidad para superarla. Con esto podemos sacar una segunda carta aquí en la posición del resultado externo y aparece el 5 de discos de título El sufrimiento. Como todos los 5 ya sabemos que tiene que ver con el movimiento y se corresponde con Geburah, la esfera de la destrucción, que se equilibra y se opone a Gesed, la céfira de la construcción. Si en el 4 de discos el poder, como ya vimos en la lectura de Vera, y ahora en el método de Ana tenemos la buena forma física, la estructuración de todo lo que es en el plano material, donde con el Sol como atribución astrológica se refleja nuestra individualidad, en el 5 todo eso se destruye. A nivel corporal son las tensiones corporales, las somatizaciones, las enfermedades, y a nivel económico son las dificultades financieras, las pérdidas económicas, generalmente producto de meternos en caminos que no tienen nada que ver con nosotros. Caminos para los cuales no tenemos realmente talento, y aunque nos esforcemos y consecuentemente nos desgastamos, acabando con el cuerpo físico, las cosas no van para adelante. Y este 5 de discos, una segunda carta sombría, está apareciendo aquí en el resultado externo, indicando que está atrayendo una situación que la llevaría a generar tensiones corporales y problemas o pérdidas monetarias. Entonces tampoco necesitamos ser muy astutos para imaginar con las dos cartas juntas que se trata de una propuesta familiar de demanda de dinero, un pedido de apoyo económico. Toda esa situación le da chance de entender mejor todo el proceso que vivió en su vida y de posicionarse de una manera mucho más firme. Porque hasta aquí ya avanzó en el camino de lo que realmente tiene que ver con ella. Ya comenzó a hacer cosas con el 8 de discos en las cuales pone su sello personal, su sol. Ya comenzó a vivir sus instintos y materializar su creatividad con la princesa de bastos. Ya empezó a crear proyectos con el 10 de discos que generan prosperidad. Y ya se lanzó con el caballero de espadas superando sus miedos. Entonces, aparentemente, esas situaciones que se oponen a su crecimiento en realidad le están dando chance de dar un gran salto adelante rompiendo con esos viejos patrones. Lo lamento mucho, pero no les voy a ayudar, estoy comprando mi departamento y no tengo dinero disponible para ustedes. Cuando tenemos una carta o dos cartas sombrías en el resultado externo, es interesante sacar otra carta. Normalmente son muy pocas las veces que aparecen dos cartas sombrías en el resultado externo. Este es un caso casi excepcional. Y va y nos sale el 9 de copas, de título un tanto exagerado, la felicidad. Como todos los 9, se corresponde con la Séfira Yesod del fundamento, regida por la luna. Ya dije que la luna está cambiando todo el tiempo, de manera que no hay un común denominador exacto en estos 4 9, así como lo habían los ases, los 4, los 6, etc. De manera que en estos 4 9 tenemos 3 cartas comunes y una carta sombría que es el 9 de espadas. En este caso, tenemos el 9 de copas, que es una carta común. De los 3 tipos de placer de la serie de copas, el 6 de copas titulado el placer, que es el placer que viene de dentro, el placer clase A. El 9 de copas es el placer que viene de fuera, la capacidad de disfrutar de las cosas buenas que nos proporciona la vida, el placer clase B. Decía que su título es la felicidad. Pero para tener este placer que viene de fuera necesitamos estar receptivos. Si no estamos receptivos no nos enteramos. Pasamos delante de un crepúsculo maravilloso pensando en cualquier cosa y no lo vemos, no lo disfrutamos. Y el 7 de copas titulado la corrupción, placer clase C, que es la búsqueda frenética de placer a través de las compensaciones cuando no hay placer clase A ni clase B. Entonces el 9 de copas en el resultado externo indica que Ana, como resultado de todo el proceso que vimos hasta aquí, desarrolla su capacidad de disfrutar, sale de la depresión indicada por el 8 de copas en el momento actual
y además se permite expresar ese placer, ese disfrutar en el mundo externo. No cabe duda que si consigue decir que no a esa propuesta familiar, debe no solo suponer un gran alivio, sino que le va a ayudar y mucho a disfrutar de la vida. Vemos aquí una gran transformación. Aquella mujer con heridas profundas de rechazo, abandono y culpa, que pasó una buena parte de su vida amarrada a una vieja visión de mundo, intentando comprar el amor familiar que nunca tuvo, tiene la posibilidad, si sabe usar las herramientas que el tarot le proporciona, tanto en el método cuanto escuchando la voz de la esencia, de hacer lo que le gusta y disfrutar de la vida. Todo va a depender de ella. Bien, con esto concluimos la lectura terapéutica de Ana. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Namaste.